Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy hablaremos exactamente del SSDI. Estamos hablando del programa del Seguro Social para discapacitados, pues traemos 12 nuevas asignaciones compasivas del Seguro Social. ¿Cómo es que puede obtener un pago mucho más rápido? Recordemos que la Administración del Seguro Social recientemente ha agregado 12 nuevas condiciones a la lista para el programa de asignaciones compasivas, lo que significa que las personas con estas condiciones ahora también tendrán un acceso más rápido a los beneficios por discapacidad del Seguro Social. También hablaremos para los que se queden hasta el final del video. Cheques de estímulo. Llega el último día para reclamar pagos de hasta $3,200. ¿Qué créditos están disponibles? El jueves 17 de noviembre, o sea el día de hoy, es el último día en que las personas que necesitan su cheque de estímulo todavía pueden reclamar. Pero estos pagos de estímulo son solo uno de los muchos beneficios que tienen hoy, como la última llamada para reclamar. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información, que está muy interesante. Este programa está diseñado para identificar rápidamente reclamos donde la condición o la enfermedad del solicitante cumple claramente con el estándar legal de discapacidad del Seguro Social. Debido a la naturaleza grave de muchas de estas afecciones, a menudo se permiten reclamos basados únicamente en la confirmación médica del diagnóstico. El día lunes, el comisionado interino del Seguro Social, Kilolo Sakasi, anunció que las nuevas 12 condiciones de las asignaciones por compasión son las siguientes. Para empezar, tenemos linfoma angiomoblástica de células T. También tenemos neuroplasia de células dendríticas plasmatozoides plásticas. Tenemos la enfermedad de Gertzmann-Straussler-Schenker, enfermedad de inclusión de microvellosidades que son para niños. Tenemos el síndrome de Mowat-Wilson, el síndrome mielidoplástico con excesos de blasto, carcinoma de nuez, síndrome de Pfeiffer tipos segundo y tercero, hipoplasia pontocerebelosa, atrofia cortical posterior, amiloidosis renal tipo AL. Y por último, mesotelioma sarcomatoide. Con estas 12 nuevas condiciones, el programa de compasión ahora cubre un total de 266 condiciones para el SSDI. Según la Administración del Seguro Social, más de 800.000 personas con discapacidades graves han sido aprobadas a través del proceso de discapacidad acelerado que cumple con las políticas. La Administración del Seguro Social se compromete a reducir las barreras y garantizar que las personas que son elegibles para los beneficios los reciban, afirmando que su programa de asignaciones compasivas les permite fortalecer ese compromiso al acelerar el proceso de solicitud de discapacidad para las personas con las discapacidades más graves. Cuando solicita beneficios por discapacidad, la Administración del Seguro Social debe obtener sus registros médicos para poder tomar una determinación precisa. La agencia incorpora tecnología líder, incluidos registros médicos electrónicos para identificar posibles casos de asignaciones por compasión y tomar decisiones rápidas. Y ahora hablaremos sobre cheques de estímulos. Último día para reclamar pagos de hasta $3,200. ¿Qué créditos están disponibles? Este jueves 17 de noviembre es el último día en que las personas que necesitan su cheque de estímulo todavía pueden reclamarlo. Pero recordemos que estos pagos de estímulos son solo uno de los muchos beneficios que tienen hoy como última llamada para reclamar. Muchas familias también pueden reclamar lo que sería el crédito tributario por hijos, el ITC y otros pagos. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, ya envió a las familias las cartas para recordarles
que todos los que sean elegibles para cualquiera de estos pagos deben presentar sus declaraciones de impuestos para el 2021 y revisar estas opciones. Esta carta se lanzó desde principio del mes de noviembre y se imprimió tanto en inglés como en español. Brinda una descripción general de los 3 créditos que usted aún puede reclamar, que las familias que sean elegibles pueden obtenerlo. Estos créditos son el crédito tributario por hijos, el crédito de reembolso de recuperación y por último el crédito tributario por ingreso del trabajo. Todos estos créditos son diferentes al cheque de estímulo. Si usted continúa leyendo, le vamos a dar todas las opciones que puede usar para reclamar estos créditos el último día. Todos estos cheques y créditos se ampliaron en realidad bajo la ley del Plan de Rescate estadounidense del año pasado y también con otra legislación que fue reciente. Pero no se equivoque, la única forma de reclamar alguno de estos créditos es presentando la declaración de impuestos del 2021. Para los cheques de estímulo, el IRS ya le dijo a más de 9 millones de personas que aún podrían reclamar sus cheques que ascienden a $3,200 en algunos casos. Todavía puede reclamar el suyo si es que presenta un formulario de impuestos al final del día. El sitio web de presentación va a permanecer abierto hasta la medianoche. La idea principal de estos cheques es ayudar a millones de familias a mantener su hogar financieramente a flote durante un momento muy complicado en la historia de los Estados Unidos. La pandemia mundial aún en curso en muchos lugares, la inflación se está librando en todo el país y las familias necesitadas no tienen suficiente para llegar a fin de mes. Según el IRS, las familias aún pueden presentar una declaración de impuestos incluso si es que no recibieron la carta. No habrá sanciones para los contribuyentes que obtengan un reembolso de impuestos, incluso si presentaron luego de la fecha límite regular de impuestos que fue de abril de este 2022. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este video con sus amigos en sus redes sociales. Los invitamos obviamente a que nos dejen sus opiniones sinceras en la caja de comentarios. Y por último también pueden participar de nuestra pestaña Comunidad, donde nosotros anclamos información muy interesante sobre distintos temas como ser el seguro social y sus subramas de programas como Medicare, SCA, SCDI. También hablamos del SNAP EBT, conocido como el Food Stamps o cupones de alimentos. Y obviamente hablamos de diferentes estímulos económicos, programas de ingresos garantizados en distintos estados, muy conocidos como los programas de renta universal o programa UBI. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video.